Vamos a iniciar nuestro curso sobre el uso del catastro multipropósito en la formalización de la propiedad urbana. El primer tema es sobre los fundamentos del catastro multipropósito y cuál es su aplicación con la formalización predial urbana. Vamos a hablar sobre el catastro, sus objetivos, historia y principios. Para empezar, vamos a retomar cuál es la línea de tiempo, empezando por el Acuerdo de Paz. También hablaremos de la Ley 1753, que fue el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos. Después, un gran hito que es el COMPES de Catastro Multipropósito, COMPES 3859-2016. Un poco hablaremos de los pilotos, posteriormente sobre el COMPES 3951, que es el que le da concepto favorable a un crédito público para iniciar el financiamiento del programa de catastro multipropósito. Posteriormente, el COMPES 3958, que modificó el primer COMPES de 2016 sobre la política de catastro multipropósito. Luego aterrizaremos todo esto en la Ley 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo de Duque de 2019. Y finalmente la Ley 2294 de 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual de Petro. Ahora, para empezar, hablaremos del Acuerdo de Paz. En el año 2013, el gobierno de Colombia y las FARC terminaron el acuerdo preliminar sobre el primer punto de La Habana. Ese primer punto se refería a la reforma rural integral. En el punto 1.1.9 se habla de la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, que consistía en poner en marcha un sistema general de información catastral, integral y multipropósito que vinculara el registro de bienes rurales en un plazo máximo de 7 años. Recordemos que el primer punto de La Habana es reforma rural integral. Por eso entonces todo esto se empieza a configurar sobre la propiedad rural, pero realmente es aplicable también a la propiedad urbana. ¿Qué nos dice el acuerdo de paz? Entonces, el propósito primero es propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra. Tiene unas características importantes lo que nos dice ese primer acuerdo, y es que debe tener información desagregada por sexo y etnia. Encontramos la información sobre el tamaño y característica de los predios y formas de titulación, que es súper importante el apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación, actualización y conservación del catastro rural, la participación ciudadana, también que debía crearse un sistema para que los municipios liquidaran, cobraran y recaudaran efectivamente ese impuesto predial, bajo un principio que es el principio de progresividad e incentivos. Y además, esto que es muy, muy importante y por lo que realmente lo estamos trayendo aquí, y es que los propósitos de formalización, de formación y actualización integral del catastro, como el registro de bienes inmuebles, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de los procesos catastrales, apuntarán a dar la seguridad jurídica y social, especialmente de la pequeña y mediana propiedad rural en beneficio de la producción alimentaria y del equilibrio ambiental. Esto fue lo que realmente propició el catastro multipropósito, cambiar la forma tradicional de ver el catastro solamente con fines fiscales para verlo mucho más amplio, para identificar quiénes estaban ahí, sobre todo las rutas de formalización de la propiedad, para garantizar esa seguridad jurídica en el campo de Colombia. Después ya, pues, por supuesto, en el momento de la implementación del catastro multipropósito, se llegó a que no solamente iba a ser catastro rural, sino rural y urbano, para terminar completamente los municipios. El primer COMPES de política pública, que es el 3859 de 2016, establece diferentes líneas o estrategias que desarrollan cada una unas líneas de acción. La primera estrategia, por ejemplo, pues que los valores catastrales deben ser acordes a las condiciones económicas de los predios. La segunda estrategia enfocada a la representación física de los predios con algunos estándares mínimos. En la tercera estrategia se resalta la garantizar la interrelación de catastro multipropósito y registro. Esto sí aquí, clave, porque debe contar con una norma integradora y unificadora en estas materias.
Muy importante aquí porque una de las líneas de acción era articular desde lo procedimental y tecnológico el catastro y el registro. Y para ello se estableció la necesidad de reglamentar el artículo 105 del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, que hablaba sobre la actualización de cabida y linderos con efectos registrales. Para esto entonces era muy importante garantizar la interrelación tecnológica entre catastro y registro y mantener la información actualizada entre estos dos sistemas de información. Hay otra iniciativa o línea de acción que era integrar y actualizar la normatividad en un solo estatuto de catastro y registro, pero desafortunadamente eso no sucedió bajo este COMPES de política pública. La siguiente estrategia habla del fortalecimiento de la institucionalidad catastral y adecuación de mecanismos para el acceso e interoperabilidad de la información. Aquí también muy importante el tema de catastro y registro y el tema de la propiedad, porque permitía entonces que a través de la modernización de los sistemas y además de los arreglos institucionales se coordinaran y articularan las instituciones para eh, mantener actualizada su información. Posteriormente, se aprobó el COMPES 3951 de 2018, que le da el concepto favorable a la nación para contratar operaciones de crédito público por 150 millones de dólares, 100 de Banco Mundial y 50 de BID. Las entidades ejecutoras eran IGAC, Agencia Nacional de Tierra, Superintendencia Notarial del Registro y Departamento Nacional de Planeación. ¿Con qué fin? Poder implementar el COMPES 3859, es decir, el de la política pública, en diferentes componentes. El componente 1 de fortalecimiento institucional, el componente 2 de fortalecimiento tecnológico y el componente 3 la implementación propiamente dicha y mantenimiento territorial del catastro multipropósito para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales a las entidades territoriales. Aquí nos centramos porque realmente la implementación y mantenimiento territorial del catastro multipropósito debe ser de la mano con los municipios, sobre todo para el uso de esa información catastral. Y ese uso de información catastral se puede dar entre muchas cosas con fines de formalización de la propiedad. Posteriormente, se tiene la nueva política pública que fue la 3958-2019 y aquí se establecieron otra vez las estrategias de la implementación de la política pública del catastro, con unas principales ventajas: el uso eficiente del territorio, la identificación y seguimiento de la dinámica inmobiliaria, el desarrollo de infraestructura relacionado al tema de ordenamiento territorial y la generación de capacidades o asignación de la inversión política. ¿Qué pasó en este COMPES 3958? Se establecieron los grandes componentes físico, jurídico y económico, bajo unas condiciones: gestión, conservación y mantenimiento permanente, modelo institucional participativo y descentralizado y aumento progresivo de la interoperabilidad. ¿Por qué llamamos la atención en esto? Porque fíjense que el catastro tiene entonces un componente jurídico muy importante, donde se identifican los predios, pero además también esas relaciones de tenencia de la tierra. Es decir, si la persona que lo ocupa es ocupante, poseedor o realmente propietario. Posteriormente, en el siguiente módulo, vamos a revisar con detalle esas definiciones. También en el COMPES 3958 se habla de los niveles de progresividad para el uso de la información catastral multipropósito. Y veamos, resaltemos que en el nivel básico se habla de la integración catastro y registro. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esta integración de catastro y registro? Porque el catastro identifica los predios, la información física de los predios, pero el registro identifica la propiedad sobre esos predios. Entonces es clave que ambos estén completamente integrados, que la información sea consistente. Ahora bien, el catastro en las leyes 1753 de 2015, 1955 de 2019 y 2294 de 2023. En la 1753 de 2015 resaltamos el artículo 104 que nos da la definición por primera vez legal del catastro multipropósito, como aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble. Revisemos aquí y hagamos el focus que ya no se habla de solamente propiedad rural.
Aquí entonces con la ley se habla de contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble en general, rural y urbana, el fortalecimiento de fiscos locales, el ordenamiento territorial y la planeación social y económica. También se habla de unos fines adicionales a los fiscales señalados por la Ley 14 del 83 y resalta la plena coherencia entre catastro y registro. También en el artículo 105 encontramos lo relacionado con la rectificación administrativa de área de linderos. Y aquí en el artículo 180, especialmente en el parágrafo 2, se habla de la delegación de competencias. Entonces, primero teníamos un catastro centralizado como autoridad catastral en cabeza del IGAC y había unos catastros delegados o autoridades catastrales que en ese momento, descentralizados, perdón, que eran Catastro Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia, aparte de IGAC. Pero a raíz de este artículo 180 se crea la delegación de competencias y empiezan a nacer los catastros delegados y fue cuando se creó el catastro delegado de Barranquilla. Aquí es la primera vez que se empieza a hablar de vamos a bajar esto a nivel territorial. Luego tenemos la ley 1955, que en los artículos 79, 80, 81 y 82 definen al catastro como un servicio público, que la gestión catastral debe ser prestada por la autoridad catastral, gestores catastrales, operadores catastrales, le dan a la Superintendencia de Notariado y Registro un rol de inspección, vigilancia y control de gestión catastral y además aquí Agencia Nacional de Tierras empieza a cumplir un rol como gestor catastral. Esto de la mano con lo ya reglamentado en el decreto ley 1902 de 2017, que también se hablaba de Agencia Nacional de Tierras como gestor catastral. Pero aquí es importante resaltar que el catastro continúa hablando en términos de fines multipropósito, es decir, que sirve para muchas cosas y entre esas cosas la formalización predial, urbana y rural. Ahora se encuentra vigente la Ley 2294 de 2023, por la cual se confiere mayor fuerza normativa al IGAC para solicitar información a los gestores catastrales a través del CINIC. El IGAC puede resolver o reglamentar resoluciones a través de resoluciones internas cómo hacer el catastro. Se habla de los gestores catastrales habilitados, esto también desde la ley anterior. Le da especial relevancia a los territorios y territorialidades de comunidades indígenas y de comunidades NARP, de alguna posibilidad de destinar recursos de Fondo Colombia en Paz para adelantar la gestión catastral. Se contempla la actualización del avalúo catastral y se otorgan nuevas facultades a la Agencia Nacional de Tierras como gestor catastral. Ahora bien, ¿qué resaltamos de esta ley con fines de formalización predial urbana? Que en efecto ya la competencia no va a estar solamente en cabeza del IGAC, sino de varios gestores habilitados, quienes deben actualizar la información tanto de Agencia Nacional de Tierras como de los municipios o las entidades que generen formalización de la propiedad. Eso está en el artículo 37 de la Ley 2294. Finalmente, tenemos cuál es el concepto y los principios del catastro multipropósito con este renovado marco normativo. El catastro entonces se define como ese registro sistemático, actualizado y permanente de información física, jurídica y territorial de los predios consistente con el sistema de registro de la propiedad, que además debe ser digital e interoperable con otros sistemas de acuerdo con los estándares internacionales. Y como grandes principios tenemos la potencialización de las capacidades territoriales, la gradualidad en la cobertura y además el impulso del uso de la información catastral. Vamos a impulsarlo por la formalización. Gracias.